Bien, ¿cuáles son los pasos de un ATS? Bueno, indudablemente que existen unos formularios. Yo sé que a veces pueden ser unos más complicados que otros, unos más sencillos que otros, unos con más información que otros, y algunos que realmente son un poco complejos. Entonces, vamos a ver qué hay detrás de un ATS y cómo nosotros como empresa podemos establecer uno que nos permita controlar esos elementos que están o pueden estar presentes en nuestro trabajo. Primero hay que seleccionar la tarea, ¿no? Un carpintero va a armar una silla o va a hacer una mesa, un banco de trabajo. Esa es la tarea, o sea, pero para armar ese banco de trabajo, él tiene que, bueno, en primera instancia, cuando llega a su casa, se cambia de ropa, busca los materiales, busca las herramientas, busca el clavo, comienza a cortar las piezas, hay que cortar las piezas, comienza a medir, corta, después comienza todo el proceso de armado, después posiblemente un proceso de lijado, después comienza otro proceso de acabado, que es en este caso pintura, ¿no? Todo lo que es la laca, todo lo que es la pintura final o el barniz. Y por último, pues ya la entrega del producto. Entonces, eso son la tarea y quiero que vean cómo hay una secuencia de pasos, que es el punto número 2 de esta diapositiva, que hay que definir los pasos principales de esa tarea. Lo que acabamos de decir ahorita, si se fijan, aparentemente es una actividad bastante sencilla, pero que lleva diferentes actividades o subactividades. Y cada actividad es valorar los posibles riesgos que generan ellas y ver qué medidas preventivas deberíamos tener nosotros presentes para que no ocurra nada, ¿ya? O si ocurre algo, que la situación o la incidencia o la gravedad sea la menor posible. La lógica preventiva es que no ocurra nada. O sea, mis acciones tienen que ir enfocadas a que el ATS me permita descubrir todas esas cuestiones, todos esos elementos técnicos, administrativos, operativos que pueden tener fuerza para generar un accidente o una enfermedad en el trabajo. El punto número 3 es identificar exposiciones a pérdidas, daños posibles a personas, propiedad, proceso, producto, servicio, etc. Tenemos que tener esa capacidad de decir, hombre, ¿qué pasa si estoy haciendo un corte de la madera, pero el disco no tiene suficiente filo? Recaliento la madera y comienzo un conato de incendio por alguna chispa ahí, algún recalentamiento de la madera, o un por calorífico muy alto, puede generarse, ¿no? Entonces, eso puede obligarme a ocasionar un incendio en la empresa que si no es controlado de manera correcta, pues va a tener una consecuencia. Ahora, desde el punto de vista del proceso, disculpa, vamos a venir en la carretera y a ver si tenemos temas de motor de los camiones, pues es increíble, pero bueno, y entre más lo hacen, mejor, ¿no? Yo nunca, pero sí lo entiendo, ¿no? Porque eso va en función de los pesos que trasladan, estamos en una pendiente, pero bien, al final hay que convivir con esa situación. Bien. Identificar las exposiciones, pérdidas, y no solamente al producto, sino al proceso, a las personas, al ambiente, a los vecinos. Eso es lo que se hace en una evaluación de riesgo, ver todo. Nosotros hemos tenido incidentes donde tenemos todo controlado a nivel del proceso, de la obra, de la construcción de la empresa, pero al no analizar los elementos externos a la empresa, el elemento externo es el que suele ocasionar el accidente. Tuvimos una experiencia hace unos años de un incendio de un patio. Fue tan grande la lengua de fuego que las chispas llegaron hasta un cierto piso y comenzó un incendio a una altura del edificio donde pues, ocasionó un daño importante. Entonces, todo eso es importante, ¿no? Tener en cuenta que son esos elementos que pueden ocasionar un daño sobre nuestra propiedad, nuestro personal, nuestros procesos, bienes y servicios. El punto número 4 es desarrollar una evaluación de eficiencia. Y cuando decimos de eficiencia es que siempre que nosotros hacemos la evaluación del ATS, tenemos que responder las siguientes preguntas. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde?
¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Cómo se puede realizar mejor dicho proceso? Las 5 por qué y los 2 H, ¿no? ¿Cuánto y quién? Eso es importante porque al final, ¿quién va a hacer el ATS? Siempre existe esa duda. O sea, el que hace el ATS es el que va a realizar la actividad, porque es el que en teoría domina la actividad que se está realizando. ¿Ya? Entonces, ¿quién hace el ATS? El que va a hacer la actividad. ¿Quién conoce mejor la actividad que la persona? O sea, el carpintero, ¿no? Los de seguridad conoceremos un poquito del 100% de lo que seguramente sabe el propio banista o el propio carpintero. ¿Dónde? Entonces, ¿dónde se va a hacer? ¿En qué condiciones? Si está la parte de un área de químicos, si no. Si está la parte de un área de contaminación biológica. Si está la parte de pasos de transportes pesados, etc. Son todas esas las situaciones y las consideraciones que tienen que observar. No es un ATS, no es un documento que se llena por llenar. O sea, hemos visto por siempre y por la experiencia que tenemos ATS que tienen check, todo le ponen sí, 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 y a la hora de llegar, cuando hacemos auditoría de los ATS, nos damos cuenta que el trabajador ni se enteró, ni se aseguró, ni verificó, ni supo cómo lo llenó, no sabía, simplemente por salir del paso, pues lo firmó, lo completó y lo presentó para que lo pudiera tener trabajo. Eso no tiene que ser así. La seguridad tiene armonía con los procesos y los trabajos. Lo que pasa es que nosotros no los estamos buscando, no estamos buscando esa armonía. El quinto punto es desarrollar controles para cada paso. Indudablemente que si uno de los controles es el corte de la madera, yo tengo que saber qué elementos técnicos, qué equipos, qué herramientas y qué materiales voy a auxiliarme yo para que ese corte sea correcto. Si es una cortadora manual de madera, que esté en buenas condiciones, que tenga el disco correcto, que funcione bien, que tenga la guarda. Si voy a utilizar unos sargentos para anclar la madera a una estructura y que no se me esté moviendo, mucho mejor, ¿no? Me va a dar estabilidad y al final el corte va a ser el mejor posible. Entonces, todos estos elementos quiero que vean como una pequeña actividad y toma en cuenta pues muchos subprocesos que al final hay que analizarlos todos por separado. Porque por algún lado, si yo no identifico bien esa actividad, por algún lado se puede sobrevenir el accidente de trabajo. Hay que evaluar el riesgo, y aquí en la evaluación de riesgo donde normalmente siempre nos equivocamos. ¿Por qué? Porque existen diferentes métodos de evaluación. Las ATS normalmente son gobernadas por los dueños de las empresas, o sea, mejor dicho, los contratantes, y normalmente se les suele facilitar el formato a las contratistas. Eso está bien porque al final pues ya dominamos y eso nos hace fácil explicarle a la empresa, a su contratista, al trabajador, al supervisor de seguridad, cómo se llena, cómo se hace y la experiencia que ustedes han tenido sobre esos procesos. Eso es correcto. El tema es que el método puede ser un poco diferente porque tenemos claro, o hay que estar claro, de que nosotros somos predominantemente, trabajamos con el método del Ministerio del Trabajo. Ya cuando miramos un método un poco diferente, pues nos asusta un poco, ¿no? O mucho. Pero no, los métodos son muy parecidos. Algunos incorporan una variable extra a la que tiene nuestro método, pero no es una variable que va a desestabilizar el proceso, ni es una variable peligrosa, ni es una variable complicada, ni es una variable difícil de calcular o de determinar. Entonces, pero sí es cierto que es importante evaluar el riesgo porque en función de la evaluación yo puedo establecer si la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo es trivial, es bajo, es medio, es alto, y puedo a la hora de hacer el cruce entre probabilidad y consecuencia establecer si existe una probabilidad, si existe una estimación del riesgo de trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. Entonces, quiero que vean que la única forma, o sea, la única elemento que me va a dar esa potencia para decir, Oscar, tenés que tener cuidado mucho con esta actividad en particular más que con la otra, porque esta tenés un riesgo de amputación de dedos de tu mano izquierda o tu mano derecha. Por lo tanto, en este proceso en particular, por la forma de hacer la inclinación de la sierra, vas a utilizar un guante
metálico de protección contra corte, porque aquí es donde tenemos riesgo, el principal riesgo de esta actividad. En el caso de armar la mesa, ¿no? Como el ejemplo que pusimos al inicio con el carpintero. Bien, el número 7, establecer acciones de control. Y evidentemente que una vez que yo sé cuál es la actividad o las actividades o los procesos o los momentos en que genera mayor peligro o mayor riesgo, pues la idea es establecer los controles. ¿Qué voy a hacer? Si me voy a auxiliar de alguien más, si me va a supervisar a alguien más, si me va a ayudar a alguien, si voy a tener equipos adicionales de protección, si el proceso cambia, si me voy a trasladar a otro banco de mesa, porque el que tengo no tiene ese nivel de inclinación o el nivel de inclinación no es tan seguro como me lo da otro equipo y otra herramienta. Si el área, voy a trasladarme a otra área porque en ese momento emito grandes niveles de ruido y por lo tanto necesito meterme a una cámara o un lugar que esté insonorizado, ¿no? Para mí, para protección mía y para protección de mis compañeros de trabajo. Si voy a tener botiquines, ¿qué debe tener el botiquín? Si algún tema de señalización, algún tema de control específico, si por temas de deshidratación, por esfuerzos físicos, si tengo que levantar algo que implique esfuerzos mayores. En fin, la evaluación de riesgo me va a decir específicamente todo lo que yo necesito desde el punto de vista de acción de control para evitar de que tenga una incidencia en ese trabajo. Escribir los procedimientos basados en los estándares, ¿qué significa eso? Que las empresas hoy por hoy tenemos estándares o procedimientos. Quizás no un estándar, como lo tienen otras empresas grandes, pero sí tenemos una norma de seguridad por puestos de trabajo, un procedimiento de seguridad, una evaluación de riesgo, recomendaciones al respecto, un RTO, en fin, una comisión mixta que nos puede ayudar a derivar algún tipo de recomendación en relación al trabajo que estamos haciendo. Recordemos que nosotros como trabajadores no tenemos por qué saberlo todo, pero sí tenemos siempre la orientación de parte de nuestros empleadores, de nuestros supervisores de seguridad, de nuestros jefes, de que si no sabemos algo tenemos que preguntar. Y esa es la parte que nosotros tenemos que estar claros de que ante la ausencia de un conocimiento en particular, la obligación siempre va a ser de nosotros los empleadores facilitar ese conocimiento al trabajador. Y el último, el punto número 9 del ATS es ponerlo en funcionamiento, ¿no? Observar todo lo que hemos establecido como correctamente operativo, todo lo que planeamos, abastecernos de todo eso, porque si escribí que tengo que tener guantes metálicos, que tengo que tener una mascarilla de protección facial, que tengo que tener auriculares con niveles de protección de 33 decibeles, de una marca tal, o un equipo de protección auditivo combinado, porque la acción de cortar una madera emite altos niveles de ruido. Entonces, todo eso, a la hora de que yo voy a iniciar la actividad, tiene que estar presente. Ahora, si yo inicio el trabajo y no está presente esos elementos de control que yo previamente establecí o escribí, pues ahí es donde suele estar lo malo. Por eso los empleadores tenemos que estar muy al pendiente de todos estos puntos porque es una autoobligación la que nosotros hacemos cuando llenamos un ATS, porque estamos reconociendo lo que necesitamos colocar, poner, disponer y facilitar al trabajador, y si no lo hacemos, pues es un auto incumplimiento, ¿no? Entonces, eso es sobre todo, peor aún, ¿verdad? Es más delicado porque ni lo que nosotros mismos nos estamos diciendo que vamos a cumplir, lo estamos haciendo. Bien, los tipos de ATS. Y aquí quiero ser específico con los tipos de ATS porque, bueno, hay ATS que son específicos para, pues, un tipo de tarea en particular. Hay unos que son especiales, que son todos los que están vinculados a los riesgos especiales, según el artículo 290 de nuestra ley. Hay otros que son generales, ¿no? Para actividades generales. Pero aquellas actividades generales que son capaces de provocar un daño. Porque hay actividades generales, o sea, nadie en una oficina llena una ATS. E interesantemente, por estadística de la Seguridad Social 2020, el sector, uno de los sectores por grados ocupacionales, las oficinas, el personal de oficina es el personal que más accidentes y enfermedades está registrando hoy en día en Nicaragua. Cuando vamos a las estadísticas por grado de ocupación, todas las personas de oficina somos los que más nos estamos accidentando. Somos los que más estamos teniendo enfermedades laborales. Eso tiene lógica. Bueno, si nos vamos a analizar nuestros puestos de trabajo y analizamos todo el tema organizativo y ergonómico, pues probablemente nos vamos a dar cuenta que tiene sentido, ¿no?
personal sin almohadillas, sin elevadores de portátiles, sin mouse ergonómicos, sin reposapié, sin sillas ergonómicas, sin mesas que están muy por arriba o muy por debajo, niveles de iluminación muy deficientes, temperaturas ahora mismo que estamos en verano muy deficientes, o sea, soportamos unos calores impresionantes, otros que tienen mucho frío porque la unidad centralizada la tengo en la espalda y tenemos que ponerlo a tope porque los últimos están allá y los pobrecitos lo sienten caliente. En fin, son tantas situaciones que hacen realmente compleja el análisis, pero que también a la hora de hacer el análisis de ATS por tipo general, sí es cierto que puede ocasionar algún tipo de daño en específico. La complejidad, o sea, la exigencia de las empresas alrededor de quienes tienen que llenar ATS es una exigencia interna, ¿ya? Y que siempre se trata de priorizar la parte operativa, porque sí es cierto que en la parte operativa es donde por probabilidad los riesgos siempre son más probables de ocurrir. Bien, ¿cuáles son los modelos de evaluación? Y aquí termino. Los modelos de evaluación basados en la guía metodológica de Nicaragua dice que la evaluación de riesgo igual a la probabilidad por la consecuencia. Y es una relación de 3×3, o sea, numéricamente de 3×3. Al final, los datos son cualitativos. Para obtener un dato cualitativo también, ¿se fijan? El tema de probabilidad, las probabilidades son baja, media, alta, y el tema de las severidades o las consecuencias son baja, media, sin alta. O ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. O sea, las relaciones de nuestra evaluación de riesgo es cualitativo, no hay un solo valor. ¿Por qué yo pongo 3×3? Porque, bueno, 3 en probabilidad y 3 en consecuencia. Pero realmente es cualitativo. Es un elemento de cualidad, ¿no? Ahora, hay empresas que utilizan Hyper, hay empresas que utilizan William T. Fine, hay empresas que utilizan GT45, Hazard, Maslow, Delphi, vamos a ver, Hyper ya lo tenemos acá, entre otros, ¿no? Hay bastantes métodos que utilizamos para hacer evaluaciones de riesgo, el INHST, la ISO 31000, recoge bastantes métodos, también en relación a la conveniencia y a la forma como nosotros las empresas queramos enriquecer estos procesos de evaluación. Por ejemplo, William T. Fine incorpora lo que es el tema de la justificación de la inversión, que no lo hacen normalmente los restantes métodos, y que eso lo hace en particular, pues muy interesante. Bien, aquí pongo un poco la matriz, quiero que vean al lado derecho cómo la matriz de Nicaragua es una de 3×3, probabilidad por severidad en 3 condiciones. La Hyper de 3×3 y es muy parecida a la que nosotros utilizamos, lo único es que aquí ya podemos agregar elementos cualitativos y cuantitativos. O sea, te pone el elemento trivial, tolerable, moderado, pero también te pone valores de 4, valores de 5 a 6, de 9 a 16 y así sucesivamente. Y la segmentación de colores pues es mayor, ¿no? Bueno, la misma, solo que utilizamos un valor moderado y el valor moderado lo utilizamos como de color amarillo, ¿ya? Nicaragua, todo lo que está a partir de moderado lo considera ya rojo. Rojo, por lo tanto, la indicación es que no debemos de iniciar esos trabajos hasta que se corrija la situación que puede estar ocasionando el peligro, el riesgo. En el caso de William T. Fine, es una de 3×3 también. O sea, ahí tenemos, si se fijan aquí, ya en la fórmula utilizamos el grado de peligro, va a ser igual a la consecuencia por la exposición por la probabilidad. Y los niveles son 3, perdón, son 5, 3, perdón, son 3, pero en cada valoración, en probabilidad, en exposición y en consecuencia, llegamos hasta niveles de 10, o sea, el múltiplo es hasta de 10. Y por eso es que cuando comenzamos a ubicar, ya no podemos utilizar una tabla como esta, sino lo que hace William Fine utiliza una escala. Este dice que todo lo que anda entre 1 y 300, porque es un múltiplo fácil de calcular, ¿no? 10 por 10 por 10, vamos a tener un valor de 1000 como situación más crítica, la intermedia que puede ser de 600 hacia abajo, y de 1 a 300 que sería la probabilidad
o la gravedad del peligro baja. Entonces, quiero que vean cómo el ATS, el método de evaluación del ATS va en función de lo que nosotros como empresa establezcamos al interno, ¿no? Lo suyo es por conveniencia, por control, por dominio, por cercanía, por lo que nos vamos a encontrar con mucha facilidad es utilizar el Ministerio del Trabajo, que es una fórmula bastante sencilla, igual a hiper es súper sencilla, es prácticamente igual, súper igual. La William T. Fines es cierto que agrega una variable más y por eso el valor se nos hace un poco más grande, nos vamos hasta 1000. Y en el caso de la GT45, como uno también de los ejemplos, también es bastante parecida a la Hiper y también bastante parecida a la de Nicaragua, ¿no? Entonces, ahí están las tablas, hacemos aquí es de 4 por 4, como lo tengo acá, 4 por 4, el nivel de riesgo, el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia, acá un poquito le agregan el N, y simplemente hacemos una matriz y combinamos o hacemos una intersección entre probabilidad y consecuencia y vemos en qué valor, ya sea numérico, cuantitativo o cualitativo, da el valor para definir cuál es la estimación de un riesgo en particular. ¿Qué riesgo? El riesgo, por ejemplo, de hacer el corte de la madera, ¿no? Entonces, si el corte, uno de los riesgos es tener una proyección de partícula en los ojos, entonces hago una valoración, defino si lo que yo tengo colocado en ese momento, si ya con los lentes, con el casco, con la protección auditiva, etcétera, lo que yo actualmente tengo, dispongo, si el riesgo está controlado o si no está controlado. Si no está controlado, lanzo las acciones, gestiono las acciones y ejecuto la actividad. Por eso es que es importante el tema de la firma, y me regreso un poco a lo que teníamos en los pasos anteriores. Firmo yo, el solicitante del permiso, pero también tiene que firmar el supervisor de la actividad, el supervisor del gerente, si es posible, el supervisor de higiene y seguridad y todas las personas que ustedes quieran involucrar dentro del proceso. Aquí hay algunos formatos, realmente hay varios formatos, vamos a ver, vamos a entrar a uno. Perdón. Bueno, los tengo vinculados, realmente hay formatos, hay evaluaciones de riesgo de todo tipo. Hay unas que te ponen toda la secuencia de tareas, hay otras que solo te ponen a marcar para hacerlo más rápido, porque indudablemente una buena evaluación de riesgo puede durar 20, 30 minutos sin problema alguno. Hay unas que son más escuetas, o son muy rápidas, y es porque ya le van dando toda la instrucción al trabajador de lo que tiene que ver, asegurarse, verificar, etc. ¿Qué es lo mejor? ¿Ya? Porque de repente nos vamos a dar cuenta, vamos a ver si abrimos uno. Quiero ver si lo estamos visualizando, el documento en Word. Permítanme un segundo. Vamos a ver aquí. Ya, de repente nos vamos a dar cuenta que este ya nos da la tarea, la descripción de la tarea, los riesgos que se pueden derivar, aquí los podemos hacer más, podemos hacer menos, y los mecanismos de control. Bueno, entonces si se fijan, ahí va. ¿Cuántas tareas se pueden hacer? Bueno, muchas, ¿no? Muchas, sobre todo cuando somos subcontratistas que hacemos casi todos los trabajos complejos de una empresa, un contratante. Pero si se fijan aquí, esto ya para un profesional que ya domina bastante el tema de los ATS, que ya sabe cuáles son cómo se subclasifican las actividades, cómo calcular los riesgos y cuáles son los mecanismos de control de esas tareas. Cuando no somos, por eso es que es importante hoy, recuerden que la ley hace referencia que las empresas tenemos que tener un especialista en salud y seguridad del trabajo, pero vamos a suponer que no lo tenemos y le damos esta responsabilidad al supervisor. Se le va a hacer complicadísimo al supervisor llenar esto, porque hay que analizar el peligro, hay que derivar todas las posibles consecuencias del riesgo, hay que hacer la estimación, hay que hacer la evaluación y hay que lanzar las medidas de control. Si no tiene un concepto amplio de lo que es peligro, riesgo, consecuencias y medidas preventivas, pues indudablemente no lo va a hacer aunque tenga todo el corazón, el ánimo, la intención para hacerlo, a menos que pase procesos de formación, ¿verdad? Que nosotros podemos ayudarle para entender y saber cómo es que se generan estos formatos. Este es uno, aquí hay uno, de repente se entrega un pequeño mapa de algún punto en particular de la empresa para que él tenga claro ya todo
todas las áreas relacionadas a esa actividad que está haciendo. Vamos a suponer un trabajo de electricidad y por lo tanto tiene que desenterrizar un área, entonces lo suyo es que baje la breaker, el corte seguro, aplique las 5 reglas de oro y que desconecte específicamente el punto donde va a trabajar y no otra área de la empresa, que puede ser muy susceptible en caso de hacerlo. Se listan las herramientas y equipos que van a utilizar, de los equipos de protección personal también, y después se procede con todo el tema de las firmas, ¿no? ¿Cuántas firmas? Aquí tenemos 4, ahí he visto ATS de 5, de 6 personas, he visto ATS de 2, el que lo solicita y el que lo autoriza. Con la potencia o con la salvedad de que el que lo autoriza es el gerente del área, ¿no? Entonces hay empresas donde la disposición de la verificación de la autorización de un ATS está a nivel de gerencia. No hay nadie que tenga más responsabilidad sobre una actividad que es el propio gerente de esa área donde se va a realizar esa actividad. No hay nadie. Si tienen un responsable de seguridad, pueden apoyarse con él, pero siempre las gerencias o los encargados de esa área tienen que firmar el ATS. Porque al final, pues son los responsables de que todo salga bien en su puesto de trabajo, en su mando, ¿verdad? Esto por este lado, vamos a irnos, vamos a aceptar, vamos a irnos a otro ATS, me permiten. Vamos a irnos a este que está en Excel. Y este que está en Excel, pues es, vamos a ver, dejo de compartir, me esperan un segundito por acá. Listo. Este otro de los que solemos utilizar, aquí está, aquí ya hay más elementos importantes, ¿no? El nombre del proyecto, la empresa, quienes firman, los profesionales a cargo, el encargado del sitio de trabajo. Vean cómo vamos integrando a todos los que posiblemente tengan relación con el trabajo. Y así va el número de trabajadores expuestos, es importante. Y descripción de paso a paso de la actividad. Nombre de la actividad, preparación de condiciones de trabajo, corte con esmeriladora, habilitación y colocación con soldadura de barandales para adecuación a 3.4 metros. Quizás el barandal era de 3 y lo vamos a subir 0.4 centímetros más, 40 centímetros más, para darle pues mayor seguridad a una reja que en particular se ponga dentro de la empresa. Entonces, aquí está la actividad principal y después se derivan todas las actividades que son subsecuentes de ese trabajo que vamos a realizar. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que genera la actividad principal? Aquí está, ¿verdad? Delimitar la parte de función del accidente que puede ocurrir, delimitar golpes menores, caídas, atropellamiento, y después tenemos las medidas preventivas, uso de botas, utilizar chaleco reflectivo, no obstaculizar las salidas de emergencia, tener botiquines disponibles, etc. Entonces, todo esto se hace para un ATS. Y en este sentido, en la descripción de la tarea, eso lo hacen toditas. Toditos los ATS, el objetivo es describir todos los pasos de esa tarea. Para reconocer, es como una descomposición del trabajo, reconocer cuáles son los riesgos vinculados a ese paso en particular y así establecer la mejor medida preventiva en relación a esa actividad, a ese subpaso o a ese proceso. Después te dan, dice, se utilizan los siguientes productos químicos. Esto simplemente te levanta la alerta para saber si efectivamente tienes que extremar en relación a una selección de un equipo de protección personal. Si conocemos las fichas de seguridad y si no las conocemos, los trabajadores tienen que informarse sobre ello. Estos son ATS, quiero que vean, miren, esto es una ATS bastante grande, bastante larga. Para un profesional, pues indudablemente no se hace complejo, ¿ya? Pero sí es cierto que para empresas, contratistas, pequeñas empresas que lo hacemos, nos apoyamos a través de un supervisor u otra persona, pues sí es cierto que puede tener algún tipo de complicación. Vamos a ver, quiero compartir acá. Pues eso es lo que quería comentar con ustedes. De todos modos, recuerden que estamos trabajando en sociedad con Industrial Andrés. Somos una empresa que hemos buscado esta alianza estratégica y es súper estratégica porque no solamente damos el conocimiento, sino también te recomendamos el equipo de protección que mejor se puede adaptar a tu tipo de actividad. Hay muchas dudas sobre este tema. Es
desde las empresas más chiquitas hasta las más grandes de Nicaragua, tenemos muchas dudas, muchos inconvenientes, muchas limitantes, muchas desventajas, muchos temas con la parte de abastecimiento, la crisis que tenemos mundial de abastecimiento. Permítanos ver si les podemos ayudar en estos procesos. Comprobar no se pierde nada, ¿no? Nosotros estaremos encantados con aportarle conocimiento, con aportarle tecnicismo, con aportarles experiencias, con aportarles iniciativas, ideas, con aportarles lo que usted necesita. Creo que nuestros trabajadores se lo merecen por la responsabilidad social que tenemos, por la responsabilidad legal que tenemos, la responsabilidad moral que tenemos todos los empleadores, la responsabilidad corporativa que tenemos inclusive con nuestras propias empresas. Pues muchas gracias, muy amable. Yo sé que no avisé, la idea era no avisar. Una vez vamos a hacer esto para ver cómo nos siguen, si no nos siguen, si tenemos pueblos, si no tenemos pueblos. Si al final están llegando nuestras formaciones, esto es uno, recuerden, hemos tenido bastante solicitud, tenemos otro par de formaciones, ya hemos terminado, le comento, la formación que hicimos en enero en relación a las homologaciones, certificaciones y normaciones. Ya tenemos la parte 2, que la vamos a desarrollar la próxima semana, que es en relación al listado de las normas internacionales, lo más actualizado que acontece desde el punto de vista de la protección de los miembros superiores, casco, lentes, protectores auditivos, el cuerpo, la ropa, el tema de los trabajos con arco eléctrico, el tema de los trabajos en altura, espacios confinados, zapatos, guantes, en fin. Ya finalmente logramos, porque realmente no lo teníamos listo, pero logramos hacer lo que es la homologación de las normas internacionales en función de las últimas versiones que están disponibles en el mercado, a nivel de la ANSI y a nivel de las normas europeas, que son las normas que más, bueno, la ASTM y la UL, por supuesto, que son las que más están liderando estos procesos actualmente. Muchas gracias, realmente en nombre de mi equipo de trabajo y de Industrial Andrés, que estamos siempre pues pensando en qué ofertarles, en qué ofrecerles, en qué instruirlos, en qué formar a nuestros clientes, a nuestros seguidores y a todos los que van a ser nuestros clientes y seguidores para presente y para futuro. Muchas gracias, esperemos que, no sé si hay alguna pregunta en particular, si no, pues yo aprovecho un minutito ahí y si no, pues muy agradecidos. Tengamos todos una excelente Semana Santa. Reflexionemos mucho, la seguridad es parte de ese compromiso, de ese mandato que nos dejó el Señor Jesucristo, ¿no? Amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, y es un mandato que tenemos que reflexionar todos los días de nuestra vida. Vale la pena, créanlo que sí, y animémonos, ¿verdad? Animémonos a hacerlo. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Si no lo hay, porque estoy solo con mi equipo en YouTube, en Zoom. En Facebook no lo estoy viendo, no sé si hay algo en Facebook. Vale, ahí si me ayuda, por favor. ¿Hay algo en Facebook ahí? Nada, ¿verdad? Listo, pues muchísimas gracias. Hasta luego y que tengan una excelente Semana Santa. Hasta luego.